Espera, que me voy a ir a la anterior. Me voy a ir a esta. El último día estuvimos viendo cómo, al igual que los campos magnéticos interactúan con las cargas en movimiento, las cargas en movimiento generan campos magnéticos. El caso más general es una carga que se está moviendo y veíamos que el campo generado por esa carga es directamente proporcional al producto de la carga por la velocidad e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Ahí se parece mucho en ese sentido a expresiones como la del campo gravitatorio o el campo electrostático. ¿Vale? La constante de proporcionalidad está relacionada con las características del medio a través de la permeabilidad magnética. ¿Vale? Si el medio es el vacío, la permeabilidad sería mu sub 0 y esa constante de proporcionalidad es mu sub 0 partido por 4pi. Perdón. Entonces, al final, la expresión que me vincula la carga en movimiento con el campo generado en un punto determinado es la que veíamos aquí. El campo es igual a mu sub 0 partido por 4pi, Q por V, producto vectorial U sub R, donde U sub R es un vector unitario que va en la dirección desde la carga que se está moviendo hasta el punto en el que se genera el campo, este es el vector U sub R, vector unitario, dividido por el módulo del vector R, que es el vector que va desde la carga hasta el punto, el módulo de R al cuadrado. Aplicando la regla de la mano derecha, pues podíamos ver hacia dónde va ese campo, ¿verdad? Y veíamos cómo además ese campo disminuye con el cuadrado de la distancia. Si yo la distancia la multiplico por 2, el campo se reduce a la cuarta parte. Con este dibujo tan maravilloso que hice de la mano, normalmente decimos las cargas no se mueven libremente, las cargas normalmente se están moviendo siempre en el interior de un conductor, es decir, una corriente eléctrica. Donde dibujábamos un conductor, lo dibujábamos en el eje Z, en un sistema de coordenadas, este era mi conductor, con una corriente que circula en el sentido negativo del eje, es decir, hacia adentro, como sería en la pantalla, ¿no? Entonces, si nos fijamos en distintos puntos, por ejemplo, en el plano IZ, sería aquí en este punto, de acuerdo con la regla de la mano derecha, intensidad va hacia allá, que sería hacia donde iría la velocidad, las cargas se están moviendo hacia allá, el vector unitario está hacia arriba, la regla del producto vectorial, como yo estoy mirando aquí, si lo miro desde aquí, desde este punto, estoy girando en sentido antihorario, el campo magnético me sale hacia la derecha. Lo mismo si lo hago en cualquier punto alrededor de este conductor, si lo hago aquí o lo hago aquí. Si me fijo ahora en un punto que está situado a una cierta distancia, a la misma distancia, pero en el plano XZ, entonces ahora la velocidad va en el mismo sentido, misma dirección y el mismo sentido, pero el vector unitario ahora va hacia la derecha. Aplicando las reglas de la mano derecha, las reglas del producto vectorial, aquí me sale el campo hacia abajo. De tal manera que si yo me fijo en el conductor y lo miro desde aquí, es decir, lo miro de frente al conductor, en este caso si lo miro desde aquí, sería esta situación en la que yo tengo un conductor en el que la corriente con respecto al plano del papel es entrante. Bueno, pues este conductor genera a su alrededor un campo magnético, ¿vale? Y las líneas de campo van, en este caso, en sentido horario. Decíamos que utilizábamos la mano derecha, pero ahora ya con el pulgar hacia arriba, y el pulgar me indica en sentido de circulación de la corriente. Y recorriendo la mano desde la muñeca hacia el extremo de los dedos, me da el sentido de las líneas de campo magnético. Si la corriente, en vez de ser entrante, es saliente con respecto al plano del papel, el campo magnético iría en sentido contrario, en sentido antihorario. Si lo dibujamos aquí en un plano, más o menos, se ve razonablemente bien. Mis habilidades de dibujante tampoco es que sean maravillosas. Perdón. Entonces vemos que si la corriente dibujó una corriente que va hacia arriba en el plano del papel, visto desde arriba, el campo, las líneas de campo irían en sentido antihorario, visto desde arriba. Si la corriente va hacia abajo, visto desde arriba, las líneas de campo irían en sentido horario. Pero claro, a lo largo de esta corriente, o lo que hemos supuesto aquí, es decir, en este punto, por ejemplo, hemos supuesto que solo la carga que se está moviendo por aquí es la que genera campo en este punto. Pero claro, las cargas se están moviendo a lo largo del todo el conductor.
¿Cómo afecta al campo en un punto la corriente a lo largo de todo el conductor? Pues eso es lo que vamos a ver hoy. Lo vamos a ver aquí, empezando con este dibujo. Imaginemos que tenemos un conductor, este es el conductor, hacia arriba, por el que circula una corriente I, en este caso, tal y como os lo he dibujado, en sentido ascendente. ¿Vale? Y vamos a suponer un punto cualquiera y vamos a ver cómo es el campo magnético generado en este punto, pero por todo el conductor. No por un elemento, una carga puntual que se esté moviendo en este punto, sino por todo el conductor. Entonces, vamos a coger un punto cualquiera, este de aquí, del conductor, y vamos a suponer un elemento diferencial de longitud del conductor, diferencial de L. ¿Vale? En estas condiciones, el vector unitario que va desde el punto donde suponemos que está la carga hasta el punto donde se genera el campo, el vector unitario es este. Este sería el vector unitario U sub R. ¿Vale? El vector que va desde el punto donde se genera la carga hasta el punto donde se genera el campo, donde queremos ver el campo, sería este. Sería el vector R. Este sería el vector R. Voy a poner otra vez en verde U sub R delante. Porque quiero que se vea bien ahí. Vale. Vale. Este ángulo de aquí, este ángulo es phi. Y este ángulo de aquí es pi menos phi. Buenas. ¿Vale? Si yo supongo que esto es un sistema de ejes coordenados donde tengo aquí el origen, esto sería... ¿Perdón? En radianes. Sí, en física siempre en radianes. Aquí, en este caso, bueno, sí, lo vamos a medir en radianes. Esto sería X y esto sería Y. Si esto fuese un sistema de ejes coordenados, con respecto a donde el origen estaría aquí, por ejemplo, esto sería X y esto sería Y. ¿Vale? Entonces, recordamos, estamos hablando o estamos viendo cómo es el campo generado, no ya por una carga en movimiento, sino por una corriente. Y claro, pero por el conductor entero, no solo por un trocito del conductor. ¿Vale? ¿Cómo afecta la corriente de todo el conductor al campo generado en un punto en concreto? Vale, recordamos de cuando empezábamos a hablar de campo que el producto de Q por V lo puedo poner también como carga por L partido por T, ¿verdad? Porque la velocidad es espacio partido por tiempo. Y carga partido por tiempo era intensidad. ¿Vale? Entonces, recordando la expresión del campo creado por una carga en movimiento, mu sub 0 partido por 4pi, Q por V por U sub R, partido por el módulo de R al cuadrado. ¿Cómo sería entonces el campo generado por este diferencial de longitud? Como ya estáis estudiando integración, ya sabéis lo que es un diferencial, ¿no? Un diferencial es una cantidad muy chiquitita, muy chiquitita. Bueno, ¿cómo sería el campo generado en este punto por este diferencial de longitud? Pues, como es un elemento diferencial de longitud, va a ser un diferencial de campo. Luego tendré que integrar para calcular el campo. Entonces, el diferencial de campo en este punto será entonces mu sub 0 partido por 4pi, y en vez de Q por V por U sub R, intensidad por diferencial de L por U sub R, partido por módulo de R al cuadrado. ¿Vale? Como es un producto vectorial, perdón, el módulo del producto vectorial es el producto de los módulos por el seno del ángulo que forman. Luego, si ya le quito los sombreritos estos de la flecha, ya veremos que para ver el sentido, la dirección y sentido del campo, vamos a utilizar la regla de la mano derecha y ya está. Pues puedo poner esto como
diferencial de B es igual a mu sub 0 partido por 4pi y luego intensidad por diferencial de L. ¿Cuál es el módulo del sub R? 1, porque es un vector unitario. Como el módulo es 1, pues por 1, que eso evidentemente no lo voy a poner, y por el seno del ángulo que forma, que en este caso es phi. Y aquí voy a poner R cuadrado, ya sin módulos, sin sombreritos de ningún tipo, ¿vale? Donde R es la distancia desde este punto hasta el punto donde se genera el campo. Es decir, en este caso, esto es R. Y el ángulo que forma diferencial de L y E sub R es este, es phi. Vale, pues vamos a coger ese ángulo. Vamos a coger ese ángulo y de lo que sabemos de trigonometría, sabemos que el seno de phi es igual al seno de pi menos phi, porque son suplementarios. Y el seno del ángulo y el seno de su suplementario, ¿sabéis la diferencia entre complementario y suplementario, verdad? No me digáis que no. Complementarios suman 90, suplementarios suman 180. O pi medios y pi, si hablamos en radianes, ¿vale? Entonces, el seno de un ángulo y el seno de su suplementario son iguales. Entonces, en este dibujo, ¿cuánto es el seno de este ángulo? Cateto opuesto, X, partido por hipotenusa, R. ¿Vale? De ahí puedo tener esta relación. R es igual a X partido por el seno de phi. Y esto me lo voy a guardar aquí, en la mochila. Por un lado tengo eso, ¿vale? Vamos a seguir con trigonometría. Vamos a hacer ahora la tangente de pi menos phi. Todo esto es una demostración que luego a efectos prácticos os va a dar exactamente igual. Pero bueno, si queréis saber de dónde vienen las cosas, pues está bien hacerlo. Bueno, en este caso, la tangente de un ángulo y la tangente del suplementario son iguales, pero de signo opuesto. ¿Recordáis la circunferencia goniométrica? La tangente de este ángulo y del suplementario, que el suplementario sería este, la tangente de este va para acá, sería positiva, la tangente del otro iría para acá y sería negativa. Una positiva, otra negativa, ¿vale? Entonces, vamos a quitar todo este dibujo que no vale para nada. Esto es menos tangente de phi. Y esto en el dibujo es cateto opuesto X partido por cateto contiguo, Y. Esto en el dibujo es X partido por Y. Por tanto, de aquí yo puedo decir que Y es igual a menos X partido por la tangente de phi. ¿Vale? Pues ahora nos toca derivar. ¿Cuánto es el diferencial de Y? Si tú derivas esto con respecto a phi, menos X es una constante, y luego la derivada, ¿cuál es la derivada de 1 partido por f de X? La derivada de 1 partido por f de X, la derivada sería menos 1 partido por f de X al cuadrado por f' de X. Es decir, derivo primero como potencia, porque esto sería f de X a la menos 1, y luego derivo lo de dentro. ¿Vale? Esto es regla de la cadena. Espérate que borro todo esto que me pone un montón. Esto es aplicación de la regla de la cadena, con lo cual sería menos 1 partido por tangente cuadrado de phi. ¿Y cuál es la derivada de la tangente? 1 partido por coseno cuadrado de phi. Si quito este paréntesis, esto me queda como X y tangente cuadrado la puedo poner como seno cuadrado de phi partido por coseno cuadrado de phi multiplicado por 1 partido por coseno cuadrado de phi. Y ahora este coseno cuadrado y este coseno cuadrado se me van.
Por lo cual, al final me queda que esto es igual a x partido por seno cuadrado de phi. Pero, fijaos en el dibujo, y diferencial de L y diferencial de I es lo mismo. Porque es un elemento diferencial en el eje Y. Es decir, este diferencial de I es también diferencial de L. Pues ahora lo que voy a hacer es coger esto y coger esto otro que me he hecho antes, de R igual a X partido por seno de phi, y sustituir todo en la expresión del campo generado por la corriente. Lo voy a poner aquí abajo. Decíamos que el diferencial de campo es igual a mu sub 0 partido por 4pi por I por diferencial de L por el seno de phi partido por R cuadrado. Bueno, pues voy a sustituir. Entonces me quedaría mu sub 0 partido por 4pi, la intensidad no cambia, y diferencial de L es X partido por seno cuadrado de phi. Por el... aquí me falta un diferencial de phi. Perdón, aquí me falta un diferencial de phi. ¿Vale? Me falta el diferencial de phi. Por seno de phi, diferencial de phi, y abajo, R cuadrado es igual a X al cuadrado partido por seno cuadrado de phi, porque R era igual a X partido por seno de phi. Entonces, este seno cuadrado se me va con este seno cuadrado y esta X se me va con un cuadrado de aquí. Y esto me queda finalmente, así. Igual a mu sub 0 y partido por 4pi, 4pi x por el seno de phi, diferencial de phi. Esto es una x. ¿Vale? Bueno, pues ahora, si yo integro, entonces el campo será igual a mu sub 0 y partido por 4pi x por la integral del seno de phi, diferencial de phi. Y ahora vamos a ver cuáles son los límites de integración. Lo intento hacer mejor y me lo pierdo. Ahí. Vamos a ver cuáles son los límites de integración. Nos vamos al dibujo. Imaginamos que este conductor es infinito, ¿vale? Si el elemento diferencial lo pusiese abajo del todo, me fuese hacia menos infinito, si este es el origen, ¿cuál sería el ángulo? Conforme voy bajando, el ángulo va disminuyendo. Aquí justo sería 90 grados. Y conforme voy bajando va siendo menos. Cuando ya esté en menos infinito, hacia abajo del todo, el ángulo va a ser 0. Va a ser 0. Si yo este punto de aquí, lo coloco aquí, el ángulo será este. Más pequeño. Si el punto lo coloco más abajo todavía, el ángulo va a ser más pequeño y más pequeño y más pequeño y más pequeño. Cuando ese punto esté justo en menos infinito, el ángulo será 0. Con lo cual, el primer límite de integración es 0. Y si el elemento, este diferencial de longitud, me lo llevo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, este me lo llevo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia el infinito. ¿Cuál será el ángulo en el infinito? Pues al igual que conforme iba bajando, el ángulo iba disminuyendo, porque se iba cerrando, es como si yo estoy así, y voy bajando, estoy así.
Y voy bajando, 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 voy bajando. En el infinito el ángulo es cero. Si voy subiendo, 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 en el infinito el ángulo es pi, 180. En este caso, como lo hacemos siempre en física con radianes, pues el ángulo, el límite de integración va a ser pi. Con lo cual, vamos a ponerlo ya así, el campo B va a ser igual a mu sub 0 i partido por 4pi x. ¿Cuál es la integral del seno? Menos coseno. La integral del seno es el menos coseno. Pues esto es menos coseno de phi entre 0 y pi. ¿Cuánto vale esto? Pues esto sería, ¿cuál es el menos coseno de pi? ¿Cuánto vale el coseno de pi? 180. 0. No. 180. Menos 1. Bueno, sí. El coseno es la horizontal. Vale, pues esto sería menos 1. Menos. ¿Y cuánto vale el coseno de 0? 1. 1. Pues si os fijáis, menos menos 1 es 1, menos menos 1, 1 más 1, esto vale 2. Con lo cual, al final, esto me queda como mu sub 0 i partido por 2pi x. Donde x es la distancia del conductor al punto P. Es decir, en su forma más general, puedo expresar el campo creado por un conductor por el que circula una corriente en un punto que está situado a una distancia d, como si yo dibujo el conductor, por ejemplo, así, tacatá, entonces pues, el campo situado, si el conductor va para arriba, el campo en este punto es mu sub 0 y partido por 2pi d, donde d es la distancia del conductor al punto. ¿Vale? Y este campo magnético pues interactúa con cargas en movimiento, con tal, con no sé cuántos, y una de las interacciones más típicas que se suele preguntar en los ejercicios de BAU es qué es lo que ocurre cuando tengo dos corrientes. Interacciones entre conductores. Vamos a suponer ahora que tengo dos conductores. Conductor 1 y conductor 2. Y vamos a suponer que por los dos circulan corrientes en el mismo sentido. ¿Vale? ¿Cómo sería el campo magnético? Esta va a ser, por ejemplo, I1 y esta va a ser, por ejemplo, I2. ¿Cómo sería, por ejemplo, el campo magnético creado por la corriente I1 a una distancia de esa corriente igual a la distancia entre los dos conductores? Voy a aprovecharme de que tengo dibuja fácil aquí.
A ver, más o menos ha quedado aquí. Más o menos. Ahora, ahí está bien. Vale, ¿cómo es el campo magnético creado por esta corriente en ese punto? Regla de la mano derecha. El pulgar me indica hacia dónde va la corriente y recorrer desde la muñeca hacia el extremo de los dedos me indica el sentido del campo. Si el campo, voy a dibujar aquí esto, voy a aprovecharme de que tengo la plantilla debajo. Vale, voy a aprovecharme de que tengo la plantilla debajo para hacer esto. ¿Vale? Si yo miro desde arriba, el campo visto desde arriba tendría sentido horario o antihorario. Visto desde aquí arriba. Antihorario. Visto desde aquí arriba sería antihorario. Aquí es donde puede ser muy interesante siempre dibujarme un sistema de referencia. X, Y, Z. Pues, de acuerdo con las reglas de la mano derecha, el campo generado por el conductor 1 en el punto en el que se encuentra el conductor 2, lo vamos a dibujar en rojo. Ese campo va hacia allá, en el sentido negativo del eje Z. ¿Vale? Este es el campo. ¿Cómo sería el campo generado en este punto? Este campo sería así. El campo generado en este punto iría hacia la derecha. El campo generado en este punto iría hacia la izquierda. ¿No? Este es el campo generado por el conductor 1, por la corriente 1, a una distancia igual a la distancia a la que se encuentra la corriente 2. Este es el campo generado por la corriente 1. Si la intensidad de corriente del conductor 2 va hacia arriba, vamos a dibujar la intensidad de corriente va hacia arriba. Si la intensidad de corriente va hacia arriba, es decir, este sería lo que sería L en este conductor, ¿hacia dónde va la fuerza? ¿Cómo era la fuerza que ejerce un campo magnético sobre una corriente? Nos vamos a... ¿Dónde está eso? Nos vamos a dónde está eso. Aquí. ¿Cómo era la fuerza que se ejerce sobre una corriente? I por L por B. I por L por B. En el módulo intensidad por longitud por B, por el seno del ángulo que forman, en este caso como el ángulo es 90 grados, pues la fuerza, sobre todo lo importante, ¿cuál es la dirección y sentido de esa fuerza? Campo que se ejerce sobre un conductor, sobre una corriente, perdón, fuerza magnética que se ejerce sobre una corriente es igual a I por L por B. Entonces, de acuerdo con las reglas de la mano derecha, ¿hacia dónde iría la fuerza?
A ver, según el dibujo, L hacia arriba, B hacia adentro, fuerza. Hacia la derecha, ¿no? No, hacia la izquierda. Ah, vale, sí. L hacia arriba, B hacia adentro, fuerza hacia la izquierda. Es decir, fuerza atractiva. Atraería a este conductor. La fuerza va hacia allá. La fuerza magnética, de acuerdo con las reglas de la mano derecha, esta sería la fuerza magnética. ¿Cuánto vale esa fuerza magnética? Como en este caso la fuerza magnética va a ser igual a intensidad por longitud por B por el seno del ángulo que forman, pero como forman 90 grados, este seno vale 1, es decir, intensidad por longitud por B. ¿Pero cuánto vale este campo B? Bueno, intensidad en este caso es la intensidad 2. ¿Vale? Porque es la intensidad que circula por este conductor. Es la intensidad que circula por este. ¿Vale? Aquí el campo magnético lo genera la otra y esta es la intensidad que circula por este. Esta es la intensidad 2. Vamos a poner aquí el 2 bien dibujado, que si no, no nos enteramos de nada. Vale. ¿Cuánto vale el campo magnético creado por la intensidad 1? Pues como acabamos de ver hace un segundo, el campo magnético creado por la intensidad 1 sería mu sub 0 y 1 partido por 2 pi d. Entonces, si yo sustituyo aquí, esta fuerza magnética al final va a ser igual a mu sub 0 y 1 partido por 2, perdón, voy a ponerlo en el orden, y 2 por L por mu sub 0 y 1 partido por 2 pi d, donde d es la distancia entre los dos conductores. Con lo cual lo puedo poner también como mu sub 0 por I1 por I2 partido por 2 pi d por L. Como en el caso de que vimos ya cuando hablábamos de la fuerza sobre una corriente, esto sería Newton multiplicado por metro. Bueno, Newton, esto sería Newton, perdón. Esto sería Newton. Pero lo habitual es calcular la fuerza por unidad de longitud de conductor. Entonces lo que se hace habitualmente es pasar esta longitud al otro término dividiendo. Con lo cual lo que se hace habitualmente es que la fuerza partido por longitud es igual a mu sub 0 y 1 y 2 partido por 2 pi d. Y esto estará en Newton partido por metro. ¿Cuál es la unidad en el sistema internacional cuál es la magnitud en el sistema internacional? ¿Cuál es la magnitud fundamental relacionada con corrientes eléctricas y esto? Con electricidad y magnetismo. Las magnitudes fundamentales del sistema internacional, lo recuerdo, eran 7. Masa, longitud, tiempo, temperatura termodinámica, intensidad luminosa, cantidad de sustancia y intensidad de corriente eléctrica. Es decir, la magnitud fundamental en el sistema internacional de lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con electricidad, magnetismo y tal, no es la carga eléctrica, no es el culombio, no, es la intensidad de corriente eléctrica. Y entonces, a partir de aquí, de esta expresión, es de donde se define lo que es un amperio. Un amperio es aquella intensidad de corriente eléctrica que al circular por dos conductores paralelos separados entre sí una distancia de 1 metro hace que se ejerzan entre sí una fuerza de 2 por 10 a la menos 7 newton por cada metro de longitud. Es decir, si yo sustituyo intensidad 1 igual a intensidad 2 igual a 1 amperio y sustituyo distancia igual a 1 metro, ¿cuánto vale esta fuerza por unidad de longitud? Fuerza partido por longitud sería mu sub 0 por 1 por 1
partido por 2pi por 1. Pero ya vimos el otro día que mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7. Luego sería 4pi por 10 a la menos 7 partido por 2pi. Ras, ras, y me queda 2 por 10 a la menos 7 newton partido por metro. Bueno, pues esta es la definición de amperio. Esta es la definición de amperio, no al revés. No al revés, sino así, es decir, un amperio. Entonces podremos definir un amperio. Un amperio es la intensidad de corriente que circulando por dos conductores paralelos, separados entre sí por una distancia de 1 metro, hace que se ejerzan entre sí, bueno, entre ellos, una fuerza de 2 por 10 a la menos 7 newton, 2 por 10 a la menos 7 newton por cada metro de longitud. Es decir, esta es la definición de amperio. Antiguamente un amperio era un culombio partido por un segundo. Pero es que es al revés, o sea, esto es un amperio. Y entonces, a la carga que atraviesa un conductor por el que circula una corriente de un amperio en un segundo, a esa carga se la llama un culombio. Esa carga es un culombio, no es... Parecía a lo mejor lo más intuitivo hacerlo al revés, ¿verdad? Pero en este caso es así. De hecho, creo que lo tengo aquí. Sí, aquí está. Este documento os lo pasé, ¿verdad? Un segundo. De hecho, lo tengo aquí. Voy a presentar una ventana que es esta. Sí, es esta. Este BOE creo que os lo puse en claro. Es un BOE por el que se establece, bueno, se corrigen unos errores del Real Decreto tal, no sé cuántos, pero en el anterior es el que pone que se establece el Sistema Internacional de Unidades como sistema legal de medidas en España. Y entonces aquí es donde vienen las unidades básicas del sistema internacional. Longitud, el metro, la masa, el kilogramo, el tiempo, el segundo, la corriente eléctrica, el amperio, la cantidad de sustancia, el mol, temperatura termodinámica, el Kelvin y la intensidad luminosa, la candela. Y aquí vienen las definiciones. El metro es la longitud del trayecto recorrido en el vacío por la luz durante un tiempo de 1 partido por 299.792.458 de segundo. De ahí resulta que la velocidad de la luz en el vacío es igual a 299.792.458 metros por segundo, lo que viene a ser 3 por 10 elevado a 8, porque de hecho esto es prácticamente 300 millones. La unidad de masa, kilogramos, la unidad de masa es igual a la masa prototipo. Esta todavía se define en función de una masa prototipo que se guarda se adoptó por la tercera Conferencia General de Pesas y Medidas en 1901. Todavía. Y todas las masas patrón que tú te puedas encontrar en laboratorios de metrología medio serios y tal, tienen que estar referidas al final en una cadena de trazabilidad a esta masa patrón que se conserva en París. De esa se hicieron una serie de masas patrones a partir de esta y una de ellas se guarda aquí en España. Una de las masas patrones de los segundos que serían. Bueno, el tiempo, no sé cuántos, y mira,
Amperio, unidad de intensidad de corriente, amperio. El amperio es la intensidad de una corriente constante que, manteniéndose en dos conductores paralelos rectilíneos de longitud infinita, de sección circular despreciable y situados a una distancia de 1 metro el uno del otro en el vacío. Claro, todo esto del vacío, etcétera, etcétera, yo no lo he dicho, pero bueno. Produciría entre estos conductores una fuerza igual a 2 por 10 al menos 7 newton por metro de longitud. De ahí resulta que la constante magnética, también conocida como permeabilidad del vacío, es exactamente 4pi por 10 al menos 7 henrios por metro. Toma. Bueno, pues aquí están todos. Y luego las unidades derivadas, etcétera, 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 etcétera. El ángulo plano, radián. La unidad del sistema internacional es el radián, no es el este. Y viene también, aquí viene también, bueno, ¿cuáles son las reglas para escribir las unidades, los símbolos, etcétera, etcétera, etcétera? Y viene también esto, deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, hexa, zeta, iota, y hacia abajo, deci, centimili, micro, nano, pico, femto, ato, cepto, yocto. Los múltiplos y submúltiplos de 10. Bueno, pues un segundo, que vuelvo a la pizarra. Vuelvo a la pizarra. Y ahora ya estamos en condiciones de empezar a hacer otro tipo de ejercicios típicos de EBAU, que son conductores paralelos. Fijaos que aquí os he hecho solo un caso, que es el de dos conductores paralelos. Si yo hubiera dibujado el campo creado por este otro conductor en este punto, lo voy a intentar dibujar, a ver, el campo creado, no, esto se hace así, esto se hace así, arrastrando. Acá. A ver, más o menos, voy a intentar copiar aquí. Esto. Bueno, más o menos. Pues ahora lo pongo aquí. Y ahora voy a aprovechar esto también para dibujar aquí. Así. Tacatá. Bueno, ¿cómo sería el campo magnético creado por esta segunda corriente en el punto en el que se encuentra la primera? ¿Hacia dónde iría lo primero? Este lo vamos a dibujar, ¿de qué color? Bueno, pues esto lo voy a dejar en azul. Fijaos, en este punto, como las dos corrientes van en el mismo sentido, visto desde arriba también sería en sentido antihorario. Es decir, en este punto, el campo magnético creado por la corriente 2 iría así. En este punto, el campo creado por la corriente 2 iría así. En este punto, el campo creado por la corriente 2 iría así. Y en este punto iría hacia la derecha. ¿Vale? Este sería campo creado por la corriente 2. Y este sería, en este punto, el campo creado por la corriente 2. Como el elemento diferencial de longitud aquí es el mismo, bueno, el elemento, el vector L aquí es el mismo y es hacia arriba, porque las dos corrientes son paralelas y van en el mismo sentido, ¿cómo sería la fuerza que ejerce el segundo conductor sobre el primero? Fuerza hacia arriba, campo hacia afuera, hacia arriba, campo hacia acá. Bueno, joder, Jesús bendito. Ay. A ver, ¿cómo consigo dibujarlo? Bueno, hacia la derecha. ¿Vale? Hacia la derecha. ¿Lo veis? Entonces, la fuerza iría
hacia la derecha, es decir, la fuerza sería atractiva. Aquí la fuerza iría para acá. Esta sería, en este caso, la fuerza magnética que ejerce el conductor 2 sobre el conductor 1. Es decir, cuando las dos corrientes van en el mismo sentido, los conductores se atraen. ¿Qué ocurre cuando las corrientes van en sentido opuesto? Pues que los conductores se repelen. Por eso lo vamos a ver haciendo algún ejercicio. No nos va a dar tiempo a nada. Me va a dar tiempo a copiar el enunciado para ponerlo en la pizarra y que probéis a hacerlo vosotros en casa. Voy a abrir esto, algún ejercicio de estos. Física, a ver, alguno de 2010, a ver si hay alguno, si es lo que yo quiero. Un muelle, dos cargas eléctricas, unas de protones, justo este no, aquí no hay. 2011, vamos a ver, si te en el 2011. Una carga puntual, nada, tampoco. Opeta. 2012, a ver. Un no sé qué, tampoco, madre mía. Ay, el próximo día, a ver si os comento, porque el otro día fue la reunión de coordinación de BAU de física. Por ejemplo. Traca, traca, traca. Dos conductores rectilíneos paralelos de longitud infinita transportan corrientes de no sé qué, no sé cuántos, patatí, patatá. Entonces, ya sí que tiene que ver con esto que hemos estado haciendo y ya estaríamos en condiciones de hacerlo. Seleccionamos esto. Traca, 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 traca. Copiar. Aquí está el ejercicio. Tacatá. Vale. Pues si queréis intentarlo, calcular ambas circulan en el mismo sentido, la distancia entre los conductores es de 10 centímetros. Si el módulo de campo magnético en un punto situado entre ambos conductores a una distancia tal no sé cuánto, calcular el valor de la intensidad de corriente 2, fuerza ejercida sobre un metro de longitud por el del conductor I2 por la corriente por el del I1, tal. Bueno, pues ya estamos también en condiciones de hacerlo. Ahí os lo dejo y el próximo día lo corregimos, porque además seguro que lo vais a haber hecho todos. Vale, pues nada, lo dicho, dejo de grabar y nos vemos. Bueno, nos vemos ya el jueves. Madre mía.